Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Rodríguez, soy bioquímica, actualmente residente de Bioquímica Clínica, y voy a pasar a exponer mi Ateneo del sector de Química Clínica, perteneciente al Laboratorio de Alta Complejidad de Emisiones. Vamos a hablar un poco de la progresión de enfermedad renal crónica al trasplante renal y su seguimiento y control. Entonces, ¿qué es un trasplante? El trasplante es un tratamiento médico sustitutivo indicado cuando toda la alternativa ya para recuperar la salud del paciente se ha agotado. Entonces, es la extracción de un riñón sano de una persona viva o recientemente fallecida y la posterior transferencia a una persona con una enfermedad renal crónica en un estadio terminal, o sea, una insuficiencia renal terminal. De los tipos de injertos, el que se utiliza es un aloinjerto, y los tipos de donantes que tenemos son vivo y cadavérico. El que con más frecuencia se utiliza es un donante cadavérico, en el caso de que no haya un donante vivo relacionado. Entonces, dentro de las enfermedades renales crónicas no transmisibles se encuentra la enfermedad renal crónica, ¿no? Este es un problema sanitario mundial, ya que tiene una alta morbimortalidad debido a las enfermedades cardiovasculares derivadas de esta pérdida de la función renal, y porque es un costo muy alto para los familiares, el plan de salud y el seguro social. Dentro de lo que es el CUCAIMIS, que es el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Emisiones, se hace como una estadística de los casos por año. Entonces vemos que en lo que va del año tenemos pacientes que se encuentran en diálisis renal 96. Vemos que hay pacientes, estos son los pacientes que están inscriptos para trasplante, y aquellos que están en proceso de inscripción son 249. Y aquellos trasplantes que se realizaron en total en lo que va del año son 60, y de los renales tenemos donantes cadavéricos, fueron 29, y vivo relacionado 1 hasta la fecha. Bueno, la enfermedad renal crónica, entonces, como primer paso, tenemos que es un proceso fisiopatológico de múltiples causas que va a presentar entonces alteraciones estructurales y o funcionales del riñón que persisten por al menos 3 meses, cuya consecuencia entonces va a ser la pérdida del número y el funcionamiento de nefronas que van a derivar en una insuficiencia renal terminal, ¿no? Pueden derivar en ella. Los criterios diagnósticos van a ser la persistencia al menos por 3 meses de indicadores de lesión renal, que son alteraciones en el laboratorio en sangre o orina, como la proteinuria o albuminuria persistente, alteraciones en el sedimento urinario, como ser la hematuria, leucocituria, cilindruria, estudios de imagen y biopsia. Todo esto es independiente de que esté acompañado o no de una disminución de la tasa de filtración glomerular. Obviamente que esta disminución si se acompaña de una disminución de la tasa de filtración, el riesgo de la progresión aumenta. Entonces, esto es uno de los criterios diagnósticos, y otro de los criterios diagnósticos es que la tasa de filtración glomerular sea menor a 60 mililitros minutos por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal, independientemente de que se acompañe o no de los indicadores de lesión renal antes nombrados. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que me van a influenciar en lo que es el desarrollo de una enfermedad renal crónica? Tenemos factores de susceptibilidad que van a ser aquellos que me incrementan la posibilidad de un daño renal, ¿no? Como por ejemplo la edad avanzada, una historia familiar de enfermedad renal crónica, el bajo peso al nacer, la hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Después tenemos factores que me inician directamente el daño renal, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucción de las vías urinarias bajas, fármacos que son nefrotóxicos como los AINES, la hipertensión y la diabetes. Por otro lado, tenemos factores de progresión, que son aquellos que van a empeorar lo que es el daño renal y van a acelerar ese deterioro, que son la proteinuria persistente, la hipertensión arterial no controlada o mal controlada, la diabetes también lo mismo, no controlada o mal controlada, el tabaquismo, dislipemias, anemias, enfermedades cardiovasculares asociadas y la obesidad. Los factores de estadio final, que son aquellos que me van a aumentar lo que es la morbimortalidad en situaciones ya de fallo, van a ser una dosis baja de diálisis, el acceso vascular temporal para la diálisis, la anemia, la hipoalbuminemia y la derivación tardía a nefrología. Dentro de lo que es las más frecuentes en los países industrializados tenemos la edad avanzada, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, hipertensión arterial, obesidad,
y la enfermedad cardiovascular con glomerulosclerosis diabética y nefroesclerosis hipertensiva. En Argentina lo que más vemos es por la diabetes y la hipertensión. Entonces, ¿cuáles son las situaciones fisiopatológicas que me van a derivar en una disminución de la tasa de filtrado? Por un lado, aquellas que me van a alterar las fuerzas que impulsan la filtración, aquellas que alteran las fuerzas que se oponen a la filtración, el flujo plasmático glomerular, aquellas que me alteran la superficie total de los capilares glomerulares y aquellas que me alteran la permeabilidad del glomérulo, ¿no? Por ejemplo, la disminución de la superficie de filtración, niveles muy altos de presiones oncóticas en el plasma, reducción de la presión hidrostática capilar, aumento de la presión hidrostática tubular y el espacio de Bowman, descenso del flujo sanguíneo renal y por tanto del glomérulo, y la reducción de la permeabilidad, ¿no? Dentro de la clasificación, tenemos que en el 2009 fue propuesta una mejora de los resultados globales de lo que es la enfermedad renal crónica, y esta me va a clasificar en 5 estadios según la gravedad de la reducción de lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta clasificación? Tenemos que la tasa de filtración normal va entre 110 y 130, ¿no? Entonces, a partir de 105, como vemos por debajo, ya la clasifica como un grado 1. Entonces, dentro de lo que es el grado 1 y grado 2, vemos que el paciente puede presentar o no albuminuria. Y esto lo que me va a determinar es justamente la progresión a este daño renal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de lo que es un grado 3, ya sea A o B, en donde la tasa de filtración es menor a 60 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, ya es una insuficiencia renal crónica. Y en el último estadio, como vemos en el estadio 5, ya estamos hablando de una falla renal por debajo de 15 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados. Acá vemos que a partir del estadio 3, es un grafito que nos está indicando que a partir del estadio 3 ya podemos ver, aparte de albuminuria, proteinuria, ¿no? Y la gravedad va a estar expresada por el nivel de filtración glomerular y lo que es la albuminuria. Y esto va a estar relacionado entonces, como dije anteriormente, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, a la afección que va a ir teniendo el riñón y a la muerte del paciente. La insuficiencia renal crónica, como dijimos, entonces va a estar, va a ser definida como un estado fisiopatológico en el que el riñón no puede cumplir sus funciones adecuadamente, y esto va a ser consecuencia de la pérdida irreversible y progresiva de funciones de las nefronas y una disminución de la tasa por debajo de 60, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación está ubicada en estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, y el criterio, como dijimos, es la tasa por debajo de 60. ¿Cuáles son esas funciones que no va a poder cumplir el riñón? Eliminación de productos de desecho, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del equilibrio ácido-base y la función hormonal. La insuficiencia renal crónica terminal, que es en donde ya el paciente estaría en condiciones de este tratamiento sustitutivo, es la pérdida irreversible y progresiva del funcionamiento de nefronas que pone ya en peligro la vida, ¿no? Acá hay una disminución muy importante de lo que es la tasa de filtración. Ya es suficiente como para que el paciente dependa permanentemente de un tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis o trasplante. Entonces, en este caso vamos a tener que es la fase más avanzada de lo que es un fracaso renal, y se va a manifestar por un conjunto de signos y de síntomas que refleja una disfunción sistémica, sería. Y esto se va a ver con el síndrome urémico, sería, que es un síndrome clínico y bioquímico en donde podemos ver esta azoemia característica asociada a una disfunción orgánica, consecuencia ya sea de una insuficiencia renal aguda o crónica no tratada, y en donde vemos que se hace clínicamente manifiesta las complejas alteraciones de los múltiples aparatos y sistemas como las metabólicas y las endocrinas. Vamos a hablar un poquito a modo resumido de cómo se produce esta progresión renal, en donde la primera causa entonces va a ser la pérdida de las nefronas funcionantes, va a haber una disminución progresiva de lo que es la función renal y un ajuste hemodinámico por parte del riñón, ¿no? Va a haber un aumento de la presión hidrostática de los capilares glomerulares, entonces lo que ocurre es que va a haber un incremento de la función de filtración por parte de las nefronas que todavía no han sido dañadas. Entonces esas nefronas se vuelven hiperfuncionantes y hay una hiperfiltración. Eso es como primer parte
de una compensación parcial del filtrado. Por otro lado, va a haber una liberación de citoquinas, moléculas vasoactivas y factores de crecimiento que me inducen la proliferación y la fibrogénesis. Entonces hay una hipertrofia glomerular y tubular de las nefronas sanas para directo al glomérulo me genera una glomerulosclerosis focal y segmentaria, hiperfiltración de lo que me quedan de nefronas y un desarrollo de fibrosis túbulo intersticial y dilatación tubular. A modo de ejemplo, nomás esto es como termina progresando la enfermedad renal crónica hacia las complicaciones, ¿no? Que justamente tenemos que ir viendo los diferentes estadios para que no se dé esta progresión a las mismas enfermedades cardiovasculares, agudizaciones, infecciones, deterioros cognitivos, funcionalidad y la muerte del paciente. Las alteraciones fisiopatológicas y clínicas van a ser trastornos electrolíticos del estado ácido base, como dije anteriormente, que justamente me van a dar alteraciones cardiovasculares, neurológicas y neuromusculares. Después tenemos acumulación de solutos orgánicos y otras sustancias que me dan alteraciones pulmonares, digestivas y dermatológicas, como por ejemplo el acúmulo de la urea, alteraciones hematológicas inmunitarias y de la hemostasia, alteraciones endocrinas y metabólicas y manifestaciones óseas y depósitos de calcio. Dentro del laboratorio, ¿cómo realizamos esta evaluación de la función renal? Por medio del índice de filtración glomerular. Este índice puede ser tanto medido como calculado por medio de, el que es medido por medio de marcadores exógenos, marcadores endógenos, los exógenos, la inulina, como todos sabemos, exógenos, sobre todo la cistatina C y la creatinina, y los calculados son aquellos obtenidos a partir de cálculos, no de ecuaciones. Entonces, a modo de recordar nada más lo que son estas definiciones, el filtrado glomerular es el flujo, entonces, total de líquido que va a atravesar la barrera glomerular, ¿no? Y puede terminarse a través de las sustancias que se van a filtrar libremente por el glomérulo. Estas no tienen que ser ni absorbidas ni secretadas por los túbulos renales. El clearance, entonces, va a ser el volumen de plasma que se va a filtrar por el riñón y que puede ser depurado en su totalidad de una sustancia por unidad de tiempo. Como vemos, el clearance entonces se calcula la sustancia en orina por el volumen minuto sobre esta sustancia, su concentración plasmática de esta sustancia. Entonces, si utilizamos la creatinina, que es el método más utilizado para evaluar el índice de filtrado glomerular, vemos que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, lo que es la recogida de la orina de 24 horas y los errores que acarrea esta muestra. La creatinina también no se va a reabsorber, pero sí se va a secretar en los túbulos, entonces va a haber una pequeña sobreestimación de este índice. Entonces, si aplicamos la fórmula, vemos que hay que corregir este clearance de creatinina por la superficie corporal. Entonces, ¿cómo lo corregimos? A través de la fórmula de Isaacson. Esto es a modo de recordar de que el clearance de creatinina debe ser informado corregido. Y después tenemos que, como hay muchos errores que se acarrean con este índice de filtrado, por muchos años también se intentó desarrollar una ecuación que permita estimar este valor sin tanto error, ¿no? Por un lado tenemos la ecuación de Cockcroft-Gault, que es utilizaba el peso del paciente y ya en la actualidad no se utiliza más. Y después tenemos a MDR4, que en la actualidad se utiliza porque estima el filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para estimarla, pero no siempre puede utilizarse. ¿Y quién no puede utilizarse? Esto es muy importante. En menores de 18 años, en individuos con concentraciones inestables de creatinina, como por ejemplo en embarazados, hospitalizados y en enfermedad renal aguda, en personas con cambios extremos de la masa muscular, como por ejemplo en las dietas, en amputados, en parapléjicos, en obesos, en desórdenes neuromusculares, malnutrición, vegetarianos o en aquellos que tienen dieta con suplementos de creatina. La ecuación no ha sido validada en pacientes mayores de 70 años, pero el índice estimado por MDR4 puede ser una herramienta útil para estos pacientes. Bueno, después tenemos a la albuminuria, que también, como dijimos, además del índice, la clasificación está en función de lo que es la albuminuria, ¿no? Y para recordar, sabemos que es un marcador indiscutido de lo que es la alteración vascular sistémica, por lo tanto, no solamente me sirve para predecir una enfermedad renal progresiva, sino también para indicar un mal pronóstico cardiovascular, ¿no?
Entonces se va a definir la albuminuria como una elevación subclínica y persistente de albúmina en orina entre 30 y 300 miligramos al día, ¿no? La albuminuria va a representar valores por encima de este rango normal, pero por debajo del umbral de detección de las tiras reactivas para la proteinuria. Entonces acá tenemos una tablita que me va a clasificar en función del sexo y la excreción de creatinuria. Entonces, para que esta albuminuria sea representativa, hay que tener 2 resultados positivos en 3 muestras separadas por 3 a 6 meses por lo menos. ¿Y en quién voy a solicitar una albuminuria? En diabéticos tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 sabemos que a partir de los 5 años del diagnóstico, tipo 2 al momento del diagnóstico. En niños y adolescentes mayores de 11 años luego de los 2 años del diagnóstico, mayores de 9 años luego de los 5 años del diagnóstico. En hipertensos al momento del diagnóstico y en el inicio de la terapia, en enfermos cardiovasculares, en aquellos que tengan historia familiar y en aquellos que tengan otros riesgos cardiovasculares, que estén expuestos a drogas, en ciertas infecciones crónicas y en algunos tipos de cáncer. ¿Y con qué frecuencia debería hacerse este screening? En diabéticos que son normoalbuminúricos, se hace una vez al año. En diabéticos microalbuminúricos se hace cada 6 meses del año del tratamiento sería. Y la hipertensión arterial y en historia familiar de enfermedad renal cada 3 años. Y no hay consenso para el resto de los grupos de riesgo. ¿Cómo evaluamos desde el laboratorio al paciente trasplantado renal y al enfermo renal crónico también? Por medio del hemograma y la eritro, porque sabemos que estos pacientes pueden derivar en una anemia de los trastornos crónicos. El TP y el APTT, sabemos que pueden tener trastornos trombóticos y se le realiza también dosaje de paratormona, calcitonina, vitamina D, calcio, fósforo, magnesio, justamente porque una de las complicaciones es la osteodistrofia renal. También se le realiza estado ácido base, el ionograma. Estos pacientes pueden cursar tanto con una acidosis como con alcalosis. Algo que es muy característico es la hiperpotasemia. La glucosa puede estar elevada, los lípidos, el perfil lipídico también se le suele pedir, ácido úrico, urea y creatinina, la tasa de filtración, el clearance, la albúmina, albuminuria, y en personas con diabetes el cociente albúmina-creatinina. También se les suele pedir el dosaje de inmunosupresores acompañados de una seca total, LDH y ácido láctico. Esto es porque post-trasplante renal estos pacientes pueden realizar un rechazo por una isquemia y una microangiopatía trombótica. Entonces se les suele pedir CK, LDH y ácido láctico a estos pacientes recientemente trasplantados. Se les realiza el hepatograma y una orina completa. Esto es más o menos un ejemplo del pedido, en donde vemos también el dosaje de estos inmunosupresores. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? La medicación inmunosupresora van a ser corticoides, inhibidores de la calcineurina, ahí tenemos la ciclosporina y el tacrolimus, antiproliferativos, sirolimus, y medicación coadyuvante, como ser protectores gástricos, antibióticos, vitaminas, antihipertensivos e hipolipomiantes. Tenemos que el tacrolimus, en sus 3 presentaciones, inyectables, en pomada y en comprimido, es un agente macrólido inmunosupresor, inhibe la calcinurina y por lo tanto el crecimiento y diferenciación de linfocitos T, ¿no? Se utiliza entonces para algunas dermatitis atópicas, vitiligo, enfermedades autoinmunes y es muy efectivo para la prevención del rechazo agudo. Es de 10 a 100 veces más potente que la ciclosporina, ¿no? Sabemos que la calcineurina lo que realiza es la fosforilación de algunos factores nucleares para la transcripción de proteínas tempranas de lo que son, que actúan dentro de lo que es el ciclo celular para permitir el pasaje de la etapa G0 a G1 y así que se lleve a cabo el crecimiento y diferenciación de los linfocitos T, ¿no? Una vez que el paciente comienza a tomar tacrolimus, se une a una proteína, a una inmunofilina, y este lo que hace es inhibir entonces a la calcinurina y por lo tanto no se lleva a cabo la transcripción para estas proteínas y por lo tanto no hay crecimiento ni diferenciación. Algunos de los efectos adversos inmediatos por la toma de la medicación son cefaleas, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, acidez, dolor de estómago, pérdida de apetito, insomnio, mareos, debilidad, dolores articulares, ardor, adormecimiento y dolor en las manos y en los pies.
y algunas que son un poco más complicadas, ya algunas complicaciones mayores, infecciones oportunistas, púrpura trombocitopénica trombótica, aplasia eritrocitaria pura, anemia hemolítica, agranulocitosis, reacciones alérgicas y anafilácticas, perforación gastrointestinal y una función insuficiente de su órgano trasplantado, entre otras. Después tenemos a la ciclosporina, el Sandimun, que viene en cápsulas y en inyectables. Es un péptido cíclico compuesto por 11 aminoácidos, también inhibidor de la calcineurina, y lo mismo, inhibe el crecimiento y diferenciación de linfocitos T, y tiene una acción rápida y eficaz. También se lo utiliza para enfermedades autoinmunes e inflamatorias, para prevenir justamente el rechazo agudo y crónico de trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas. Entonces, dentro de lo que es, y para el trasplante de médula ósea, entonces dentro de lo que es el mecanismo de acción, tenemos que la ciclosporina se va a unir a la ciclofilina y esta va a inhibir a la calcineurina y por lo tanto no se van a transcribir estas proteínas tempranas del ciclo celular. Entonces no pasa de G0 a G1 y por lo tanto no hay crecimiento y diferenciación de linfocitos T. Entonces los efectos adversos tenemos también lo mismo que en el tacrolimus, le podemos agregar nada más que calambres, agrandamiento de los senos en los hombres y depresión. La nefrotoxicidad en estos pacientes se ve mucho, hipertensión arterial, hiperplasia gingival, alteraciones metabólicas, disfunción hepática, neurotoxicidad, infecciones y neoplasias, hiperlipemia, diabetes, hirsutismo, alopecia y un síndrome urémico hemolítico. El sirolimus, el rapamune también conocido, viene en cápsulas y en inyectables y también es un antibiótico macrólido que inhibe la proliferación de células por una gran variedad de citoquinas y factores de crecimiento que son más o menos los mismos que en tacrolimus y en ciclosporina A, solamente que se agrega interleuquina 6, 12 y algunos factores de crecimiento, la insulina y, bueno, el factor de crecimiento de fibroblastos. Esta detención del crecimiento se produce ya en la etapa G0, G1 a S del ciclo celular. Entonces, el sirolimus se une a esta proteína de mTOR y entonces inhibe la síntesis de proteínas para la proliferación y crecimiento celular y la angiogénesis. Esto es muy importante porque se ha demostrado que inhibe la proliferación de células musculares lisas y células endoteliales y fibroblastos. Entonces, previene justamente el rechazo crónico, el espesamiento de los vasos arteriolares que está asociado a ese rechazo crónico. El sirolimus entonces previene, como dijimos, el rechazo, pero está siempre en conjunto con ciclosporina y corticoides, que solo no es nefrotóxico, pero en conjunto con la ciclosporina sí ya es nefrotóxico. Se lo utiliza como terapia de rescate en el rechazo agudo, refractario y en otros tipos de trasplante como hepático, cardíaco y en enfermedades autoinmunes. Los efectos adversos van a ser la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, mielotoxicidad, retraso en la curación de heridas, edema y algo muy poco frecuente pero que se da es neumonías, que debe tenerse presente porque son potencialmente graves. Bueno, la muestra que se utiliza para estos inhibidores van a ser sangre obtenida con EPTA y siempre es sin que el paciente haya tomado la dosis de su medicación, por lo menos 30 minutos antes. Sirolimus se realiza por electroquimioluminiscencia en MANLAB y la ciclosporina A y tacrolimus por medio de inmunoensayos se realiza en el sector de química en el LACNI. Bueno, para hablar un poquito de lo que es el caso clínico, tenemos un paciente de 16 años de edad, sexo masculino, que fue trasplantado con un donante vivo relacionado, que es su padre, y se encontraba en seguimiento nefrourológico desde los 8 meses de vida, porque nació con un reflujo vesicouretral bilateral. Se le realizó vesicostomía en el Garrahan, tenía una crea basal de 4,2 miligramos por decilitro, y bueno, a partir de los 3 años de vida se empezó a reconstituir su vía urinaria. Los laboratorios de este paciente son un poco discontinuos porque es un paciente que tuvo dificultades en la adherencia al tratamiento, así que vamos a ver uno por año aproximadamente. Entonces, para el 2015 vemos que el paciente cursa con una insuficiencia renal crónica en tratamiento ya desde el 2012, vemos que la tasa es de 33, ya está con una insuficiencia renal crónica instaurada.
hizo infecciones a repetición en menos de un año con nefropatía asociada a ese reflujo masivo bilateral. Para el año 2016 ya viene con laboratorios de control, algunos estables, pero por ejemplo vemos que tenía una alcalosis metabólica. El medio interno, el hematocrito y la albúmina sí, pero se ve todavía una caída del filtrado, una CREA de 2,86, el índice de 21, una urea de 112, y vemos que se le realiza el dosaje de paratormona. Y vemos que tiene un hiperparatiroidismo. En estos pacientes con insuficiencia renal crónica, la paratormona es aceptable 3 veces su valor normal. Así que en el 2017 el paciente ingresa con un dolor abdominal macroscópica y afebril. Trae laboratorios relativamente normales, pero la orina vemos con piocitos, leucocituria, una función renal que comienza a empeorar, un medio interno aceptable, y se empieza con la derivación al Garrahan y la inscripción a la lista de trasplantes. Para el 2019 el paciente fue internado en una de las ocasiones por presentar convulsiones tónicas post una sesión de hemodiálisis trimestral que se le realizaba. No perdió la conciencia, pero se comenzaron con los laboratorios mensuales. Ahí vemos que en uno de ellos la fosfatasa alcalina se encuentra elevada, la creatinina se encuentra elevada, la uremia de 56, el ionograma vemos que está con una hiponatremia. Entonces, el diagnóstico de egreso para este caso es una insuficiencia renal crónica en hemodiálisis trisemanal con una hiponatremia ya sintomática. Para el 30 del 11 del 2019, el paciente es trasplantado con este donante vivo, que es su padre, en el Garrahan y se encuentra clínicamente estable. Para el 9 del 2020, el paciente ingresa, después previo a este ingreso, tuvo otros ingresos en donde también tuvo infecciones urinarias. En esta vez tuvo una infección por herpes zóster y se le realiza tratamiento con aciclovir. Entonces, lo que me llamó la atención ya de esta historia clínica es que el paciente está con un rechazo activo humoral, anemia ferropénica y una hipomagnesemia. Entonces, ya vemos que para diciembre del 2020 hay más laboratorios hasta la fecha. Vemos que hay una anemia que se fue instaurando con el tiempo, una anemia de los trastornos crónicos. Vemos la hemoglobina de 7, el hematocrito 22, los glóbulos rojos también, el recuento disminuido, y vemos un ADE aumentado y un BCM que fue disminuyendo con el tiempo. Entonces, vemos que es microcítica hipocrómica. Los leucocitos siempre normales, pero con una neutrofilia, las plaquetas normales, y en el sector de química vemos que se dosa el tacrolimus. Los valores fueron variando bastante porque el paciente, como mencioné anteriormente, no se ajustó bien al tratamiento. Yo tuve que hablar con el sector de nefrología y los valores que ellos manejan son de 9 a 11 para el paciente recién trasplantado dentro de los 6 meses post-trasplante, de 8 a 10 al año del trasplante y de 6 a 8 luego del año de trasplante. Y entonces ahí vemos que el paciente fluctuó mucho con la medicación y con la dosis que debería haber manejado. En el hepatograma seguimos viendo la fosfatasa alcalina aumentada y dentro de lo que es la creatinina vemos que siempre aumentó en el tiempo, 9,12 ya la última, y el índice de filtrado glomerular no aplica. ¿Por qué? Porque es un menor de 18 años. Entonces vemos el fallo renal que está en este momento instaurado nuevamente, una urea de 361, hiperpotasemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Entonces, al 19 del 7 del 21, el paciente de 16 años se interna en el día de la fecha por un síndrome urémico ya, y vemos que está con una acidosis, se le coloca un catéter en cirugía y se le comienza a transfundir glóbulos rojos. Para agosto, el paciente con enfermedad renal crónica está en hemodiálisis trisemanal, se le dializa por catéter semipermanente y la biopsia renal
aparece sin alteraciones histológicas de la microscopía óptica vinculable con cambios mínimos, tiene leve depósito de IgM, nefritis intersticial con cambios crónicos leve, túbulo intersticial, y esto nos indica de que hay signos focales compatibles con una pielonefritis aguda. Entonces, actualmente el paciente se encuentra nuevamente dializándose. Bueno, se estima que el 90% de los individuos con enfermedad renal crónica desconoce su condición. De cada 10 pacientes que se diagnostican con enfermedad renal crónica, 8 morirán antes de que se le realice ese tratamiento sustitutivo, y la mayoría de ellos por una enfermedad cardiovascular, que está asociada a la pérdida de la función renal, ¿no? Entonces, es fundamental la detección precoz, pues de esa manera el médico puede intervenir y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica a los estadios finales y prevenir la afección cardiovascular. Muchas gracias.